Bien, dentro de los tipos de Garlis tenemos el primero que es el Garlis normal. Pronto Jog es el más común de los Garlis. Y este tipo de Garlis se caracteriza porque el movimiento del centro no retrocede en su totalidad todo el precio del primero. Es muy importante esta condición, que no retroceda completamente al primer impulso del Garlis. Es indispensable que el segundo movimiento tarde más tiempo que el primero. Yo en realidad yo no diría tanto como indispensable, pero sí es lo más normal y lo más común, que el tercer movimiento del Garlis, es decir, el segundo impulso, tarde más tiempo que el movimiento del centro, es decir, el retroceso del Garlis. Queda sujeto a las reglas de retroceso anteriormente mencionadas. Ya nosotros hablamos de todas esas reglas de los retrocesos para considerar si la tendencia es o no saludable. No sé si te parezca, John, iniciar entonces con este primer ejemplo para hablar un poco de lo que significan los Garlis normal. Claro que sí. Tenemos una tendencia alcista, la cual está siendo retrocedida en tres segmentos que están formando un Garlis, ¿no? Tenemos el primer movimiento, que es fuerte, el segundo, que visiblemente demora mucho más tiempo que el primero, y el tercer movimiento, el segundo impulso del Garlis, está demorando más tiempo también que el primero. Entonces ahí queda configurado, ahí ya tenemos las etiquetas del tiempo y queda configurado nuestro Garlis normal. Como vemos, el segundo movimiento no devuelve todo el primer impulso del Garlis, el que demoró 6 periodos. Este demoró 10 y no lo retrocedió completamente. Y el último impulso demoró 8, es decir, demoró más que el primero, y está generando en este caso mínimos por debajo de este, ¿no? Esto no siempre ocurre, pero está dentro de la categoría de normal. Bien, en este ejemplo de acá, donde también tenemos una tendencia alcista, aquí en la parte roja vemos cómo se nos viene un retroceso a esa tendencia alcista y vemos cómo ese retroceso está dividido en tres segmentos. Estos tres segmentos deberían cumplir básicamente con lo que hemos establecido acá. En este caso, John, es contrario a lo que tú mencionabas acá. La segunda o la tercera parte del Garlis hace nuevo mínimo por debajo de este soporte. Eso no es condición indispensable. En este caso, no está haciendo nuevo mínimo. ¿Y cuál es la diferencia, John? ¿Qué implicaciones tiene en términos de tendencia el hecho de que haga o no nuevo mínimo por debajo del soporte o resistencia dejado por el primer segmento del Garlis? Esta formación indica que hay mayor poder a favor de la tendencia, o sea, la tendencia alcista. Es decir, tiene poca fuerza correctora o de retroceso, y esto le imprime o nos dice que tiene buena salud la tendencia y que va a seguir generando máximos esta tendencia. Es decir, que en caso de que el mercado inflexione aquí, nosotros podríamos ver como una posibilidad de fallo. Sí, terminaría ahí ese retroceso. Bien, aquí entonces este primer impulso del Garlis, primer segmento del Garlis, habría durado 5 periodos. Este duraría 7, debe durar más, eso sí es importante. Y este también está durando más que este. No es indispensable completamente, hemos visto casos raros donde esta situación no se cumple, pero sí es muy importante para nosotros poder hacer mejor seguimiento de lo que está haciendo el precio, que esto ocurra. Bueno, para el tercer ejemplo tenemos ahora una tendencia bajista, cual está siendo retrocedido también en tres segmentos. Bueno, el primer movimiento alcista tiene 12 periodos, el segundo, el retroceso a ese primer impulso, 13, y finaliza en 12, es decir, tiene la misma cantidad de periodos, el final, el último impulso del Garlis con respecto al primero, pero queda configurado y es perfectamente viable este tipo de formación. Bueno, tenemos entonces el Garlis especial 1. Este tipo de Garlis se caracteriza porque el segundo movimiento es más grande que el primero en precio, es entre el 101% y el 161,8%, y por lo general consumen más tiempo. Si el segundo segmento está en 101% y el 132%, el tercer segmento puede o no ser más grande que el segundo, es decir, devolverlo por completo. Si el segundo segmento está entre el 138 y el 161, el tercer segmento debe ser más pequeño que el segundo.
Bien, aquí tenemos entonces una tendencia bajista donde vamos a marcar, por ejemplo, esta zona de acá, John, como este soporte. Y aquí tendríamos entonces el 161,8%, como si estuviéramos colocando un Fibonacci. Este segmento del centro de color rojo que tenemos dibujado acá es un Garlic, es un retroceso, John. Y sobre todo aquí voy a hacer hincapié nuevamente en lo que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, que es aquí donde la persona realmente va a encontrar un aporte en la onda semilla, porque muchos creerán que esto es un impulso de la tendencia bajista. Y aquí se ve claramente, o por lo menos visualmente se nota, que es un movimiento que presenta desaceleración. Los impulsos no deben ser desacelerados con respecto a los retrocesos. Hay más aceleración en este movimiento que en este de acá. Por lo tanto, es mucho más viable, es mucho más confiable, es una mejor lectura del mercado el hecho de que tú veas esto como un retroceso completo, que inicia aquí y termina acá, toda esa parte roja. Entonces, seguramente el mercado aquí va a volver a inflexionar y va a continuar su tendencia bajista. En este caso, vemos claramente cómo este segundo movimiento del centro, que es el retroceso del Garlic, va entre el 101 y el 138,2%. Tal como tú lo dijiste, John, cuando esto ocurre, que este movimiento va hasta el 138 y no hasta el 161, puede que el tercer segmento sea más grande que el segundo. Ya habrán veces donde falla, habrán otras veces donde no falla. Queda a criterio del mercado si se presenta un fallo en este movimiento. Repito, cuando el segundo movimiento de acá, el retroceso del Garlic, rebota en el 138,2% y aquí estaría entonces continuando la tendencia bajista. Bueno, en este segundo ejemplo tenemos un primer impulso alcista, el cual está siendo retrocedido de manera de Garlic. En este caso, el precio sí alcanza a irse casi hasta el 161,8. En este caso, sí, lo normal es que no devuelva el segmento del medio, es decir, el retroceso del Garlic, ese movimiento alcista, que no se ha devuelto por completo, porque ya se volvió muy grande y lo más normal es que no lo devuelva por completo. En este caso, entonces, tenemos que cumple todas las condiciones. El primer segmento es el más violento, el segundo demora más tiempo. Esto generalmente es lo que ocurre en este tipo de Garlics. Hay veces encontraremos en unas ocasiones raras donde puede demorar menos. Y el segundo segmento que demora más tiempo que el primero. Bien, ahora vamos a hablar entonces del Garlic especial número 2. Este tipo de Garlic implica una gran fuerza a favor de la tendencia. Esta es una característica muy importante de este Garlic, porque si nosotros no vemos fortaleza después de un Garlic especial 2 a favor de la tendencia, seguramente estamos haciendo una mala lectura del mercado. Se caracteriza porque el segundo segmento es más grande en precio que el primero y el tercero más pequeño que el segundo. Ya aquí ocurre algo diferente al Garlic especial 1, donde el tercer segmento quedaba dependiendo del avance hasta el 138, hasta el 161, quedaba a criterio, se hacía de igual tamaño o no que los anteriores. En este caso, necesariamente el tercero tiene que ser más pequeño que el segundo. Incluso no debe entrar al territorio del primer segmento, eso lo vamos a ver ahorita más en detalle con un ejemplo. El segundo segmento de un Garlic especial número 2 debe tardar más tiempo que el primero y medir entre un 161 y un 261 de este movimiento primero. Bueno, tenemos este primer ejemplo. Tenemos un impulso alcista que tenemos con color negro. Después tenemos el primer movimiento bajista, que sería el inicio de este Garlic. Después el retroceso a ese primer movimiento. Miremos ese retroceso tan alargado que eso nos quiere decir que hay buen poderío a favor de la tendencia. Por eso se requiere que después de este tipo de Garlic sea coherente, que tenga un avance bien significativo. Tiene tanto poder ese movimiento en tendencia que alargó de esa manera el retroceso del Garlic. Es la lógica que hay que buscarle la lógica a este tipo de formaciones. Y se cumple todo, ¿no? El segundo segmento, el segundo impulso del Garlic es más pequeño que el del medio, o sea, que el retroceso, y el tercer movimiento, es decir, el segundo impulso del Garlic,
demora más tiempo que el primer impulso del Garley. Están todas las condiciones para que se cumpla, ¿no? En este caso, el retroceso del Garley estuvo entre el rango del 161 y el 261. Es algo normal. Yo quiero hacerte una pregunta, John, y perdona que te tome la palabra, pero cuando uno realmente vea en el mercado un movimiento tan fuerte como este, que está sobrepasando el 161 de este movimiento, uno no va a creer que eso es un retroceso. Lo más normal es que uno crea que eso es un impulso, porque de todas maneras nuestro inconsciente siempre nos manda a nuestra mente el hecho de que los movimientos más grandes no son retrocesos, son impulsos. ¿Cuál es la característica o cuál podría ser un tip, si lo podemos llamar de esa forma, para que nosotros podamos situarnos y podamos confiar en nuestro análisis de que esto realmente es un retroceso y no un nuevo impulso igual que este negro de acá? Nosotros tenemos varios detalles a considerar. Nosotros tenemos que tener muy buena observación para ir mirando ese tipo de detalles que le dejan. Ya dimos incluso unas guías para poder interpretar esto. Si nosotros tenemos el primer movimiento bajista, que uno pudiera llegar a considerar que es el retroceso, seguramente va a demorar muy poco tiempo para lo que fuera ese impulso, ¿cierto? Seguramente ese impulso va a venir muy fuerte. Después va a comenzar a hacer movimientos alcistas que van a distar mucho de lo que es normalmente una tendencia. Seguramente se van a presentar, ya hablamos de estas guías, solapamientos o incluso canalizado que nos dan cuenta de una tendencia que no es saludable. Pero digamos que va a haber una incoherencia de que antes venía un movimiento tan fuerte y ahorita se hace un retroceso tan pequeño y como que no hubiera debilitado la tendencia porque no retrocede profundamente, ya como por arte de magia se desapareció esa fortaleza, ¿cierto? Esas cosas son las que hay que ir interpretando. Entonces, si nosotros vemos eso, hay que comenzar a trabajar la posibilidad de que se esté generando esta formación. Ya con ese movimiento, con el segundo impulso del Garley, ese movimiento bajista, ya seguramente nos va a acabar de dar información, y ya cuando nos inflexione de manera alcista estaría, digamos, quedando una preconfirmación muy buena. Sí, otra característica acá es que seguramente no vamos a encontrar una inflexión en esta zona cuando el mercado pase supuestamente de bajista a alcista. Uno se va a dar cuenta que el mercado parece que continúa bajista porque aquí no hay realmente una fortaleza en ese sentido. En este ejemplo de acá vamos a suponer que esto es un impulso. La verdad es que si no tenemos más data es difícil saber si es un impulso o no, porque no tendremos con quién compararlo, pero para efecto de este ejemplo nosotros vamos a suponer que sí es un impulso, que tenemos la suficiente información para determinarlo. Aquí, si el mercado comenzara a retroceder, vamos a tener un soporte, y en este caso vamos a comenzar a medir en esta zona el Fibonacci en lo que tiene que ver con el 161 y el 261. A veces el mercado nos hace extrañezas, nos hace cosas que son muy raras. Una cosa rara, por ejemplo, podría ser que nosotros nos damos cuenta que aquí el mercado está retrocediendo. Sabemos que es un retroceso porque de todas maneras no está superando esta zona y esto es mucho más lento. Y después de un retroceso, en teoría, debería venir un nuevo impulso. Pero nos damos cuenta que el mercado llega a esta zona de manera desacelerada y nosotros comenzamos a sospechar y a decir el retroceso es posible que no haya terminado, que esto sea parte del retroceso, más no el retroceso completo. El mercado continúa con una serie de ondulaciones, superando el 161,8% de este movimiento y acercándose o aproximándose al 261. Puede que quede en el 200%, en el 238,2%. Lo más importante aquí es que quede entre el 161 y el 261. Posteriormente, el mercado presentará un tercer tramo alcista con una desaceleración evidente, y aquí ejerce la función esta ley que se conoce como ley de polaridad, John, porque sabemos que el mercado no debería, ya como lo dijimos, meterse a esta zona de este otro retroceso que tenemos aquí. Debería rebotar en esta resistencia. Inicialmente era un soporte, ahora por ley de polaridad, repito, es una fuerte resistencia, y el mercado aquí lo que debería hacer es presentar un rebote. Y una característica importante, ya lo habíamos dicho, es que necesitamos que todo este Garley rojo especial 2 que tenemos aquí tenga implicaciones de gran fuerza a favor de la tendencia. Es decir, que este movimiento que sigue aquí continuando
esta tendencia negra que se inició acá debe ser fuerte, debe haber no solamente inflexión en esta zona, sino en esta de acá también y en esta de acá. El mercado tiene que ser coherente con esa naturaleza, tiene que ser coherente con esa expresión de esa fortaleza que genera de por sí el mismo Garry Especial 2. ¿Cuál es esa fortaleza que está generando este Garry Especial 2? Bueno, hay tan poca fuerza correctiva, hay tan poca fuerza de retroceso en este tipo de mercados que prácticamente está retrocediendo hacia abajo, siendo que es un mercado bajista y que debería retroceder al alza. Sí presenta un primer movimiento al alza, pero este movimiento de aquí, que repito, hace parte del retroceso y no de un nuevo impulso, sigue haciendo las veces de retroceso, sigue haciendo las veces de corrección de este movimiento, pero paradójicamente lo está corrigiendo hacia abajo. Eso quiere decir que la psicología en la masa de traders, que es lo que finalmente, como ya lo hemos demostrado, mide la onda semilla, es completamente bajista. Bueno, en este video entonces aprendiste los diferentes tipos de Garly. En el siguiente video vamos a ver unos ejercicios para poner en práctica lo aprendido.